Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de Noé. ¿Quién fue Noé? La historia que todos conocemos, y también vamos a tocar una parte que no es tan conocida. Muchos no saben que la historia de Noé proviene de los antiguos relatos sumerios. Noé también es mencionado en el libro apócrifo de Enoc, pero con unas características diferentes que quizás algunos no hayan escuchado, y es sobre la relación que tiene Noé con los vigilantes. Y al parecer, pues según lo que se describe, lo que se entiende, es que Noé habría sido un híbrido. Un híbrido, esa mezcla entre una mujer humana y uno de estos Elohim. Como lo fue Isaac, el segundo hijo de Abraham, que ya lo hemos comentado aquí en este canal. Como Yahvé se encuentra con Sara, hacen algún tipo de relación o él hace algo con Sara, que no podía tener hijos, y luego de este encuentro con Yahvé, Sara queda embarazada. Bueno, y así hay varios ejemplos de estos híbridos, de estos semidioses humanos con características especiales, y que luego son elegidos por los dioses para ejecutar ciertas acciones, para colocarles misiones importantes, como en este caso, en el tema de Noé, pues se le dio la misión de construir, entre comillas, un arca para salvar a la humanidad. Entonces vamos a hablar de esa historia no tan conocida acerca de Noé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue este personaje? Así que bueno, vamos a ir tocando varios de esos aspectos. Vamos primero con la historia de Noé en los rollos del Mar Muerto, y que revelarían el verdadero origen de este personaje. Estos rollos fueron encontrados en Qumran, en Israel, en 1947, a 20 millas al este de Jerusalén. En este antiguo sitio, en el desierto de Judea, los pastores beduinos hicieron un descubrimiento extraordinario. El Mar Muerto está rodeado de cuevas, y como harían los adolescentes, tiraron una piedra a la cueva, escucharon el sonido de vasijas rompiéndose y regresaron al día siguiente. Subieron a la cueva y ¿qué encontraron? Encontraron enormes vasijas de barro. Dentro de los frascos de almacenamiento había textos antiguos que rápidamente se dieron cuenta de que eran extremadamente importantes. En estos rollos se encontraron manuscritos bíblicos, copias de la Biblia que son de unos 1000 años más antiguas que cualquier copia de la Biblia conocida anteriormente, así como un tesoro escondido de documentos que nunca antes habíamos visto. Los arqueólogos se sorprendieron al descubrir que quien recopiló los rollos del Mar Muerto consideraba que el libro de Enoc era de vital importancia, preservando 11 manuscritos diferentes, incluidas versiones nunca vistas en los tiempos modernos. Los arqueólogos también encontraron fragmentos de otra obra atribuida a Enoc, el libro de los gigantes. Algunas partes de este texto, incluido en los rollos del Mar Muerto, se perdieron durante los siglos. Muchos eruditos creen que las historias contenidas en el libro de los gigantes fueron escritas incluso antes del libro del Génesis. Explica el Génesis 6, versículos del 1 al 4, donde comienza la historia de que los vigilantes bajaron a la tierra y tomaron esposas de mujeres humanas, y sus descendientes fueron gigantes. El libro de los gigantes trata sobre los Nefilim, los hijos de los vigilantes. Se trata de sus vidas, sus conversaciones, y se dan cuenta de que son malos. Según el libro de los gigantes, los Nefilim eran culpables de crímenes horribles, incluida la masacre de humanos y deleitarse con su carne. Al final, Jehová decide que la tierra debe ser limpiada y elige a un hombre para reiniciar la humanidad. Aquí es donde aparece Noé, el bisnieto de Enoc. En la Biblia, Jehová eligió a Noé, el hijo de un pastor llamado Lamec, y su esposa Batenoch, por su piedad intachable. Pero cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, los eruditos religiosos se sorprendieron al descubrir una versión muy diferente y potencialmente más antigua de la historia de Noé, un pergamino que contaría la verdadera historia sobre el origen de Noé. El rollo de Lamec documenta que Noé se convirtió en el elegido antes de nacer, y que su padre no era Lamec. Cuando nació Noé, su padre Lamec ya no estaba. Sin embargo, la esposa de Lamec inmediatamente supo que algo le pasaba a Noé, porque no parecía un ser humano normal. El manuscrito describe a Noé con la piel tan blanca que estaba radiante. Su cabello era blanco como la lana. Su padre Lamec dice: él tiene los métodos de los vigilantes. Cuando parpadeó, sus ojos iluminaron toda la casa. Eso no parece propio de un ser humano. El niño parecía completamente diferente a los otros hijos de Lamec. Y Lamec le dijo a su esposa Batenoch: este no puede ser mi hijo, porque he estado fuera demasiado tiempo, y esto no encaja con los 9 meses. Y Lamec le pide consejo a su padre, que era el Matusalén bíblico.
Matusalén va con su padre, que es Enoc. Enoc le dice: los guardianes del cielo inseminaron a Batenoch sin tocarla sexualmente. Debería aceptar a este niño como suyo y llamarlo Noé, porque los guardianes del cielo han decidido que Noé es el padre de la próxima generación. Entonces, en este caso que se muestra en los rollos del Mar Muerto, sabemos con certeza que tuvo lugar una inseminación artificial y Noé es uno de los tantos híbridos de la antigüedad de la mezcla de mujeres humanas con los seres extraterrenos venidos de otros mundos a la Tierra hace miles de años. Bueno, y eso es lo que básicamente revelan los rollos del Mar Muerto, el verdadero origen de Noé, porque cuando se lee la historia bíblica, pues esto no se menciona y se cree que simplemente era un ser humano elegido por Dios para llevar a cabo la creación del arca, salvar solamente a su familia y de ese modo que se preservara la semilla humana. Pero vamos a ver lo que dice el libro apócrifo de Enoc, que sustrae un apartado de un documento llamado el libro de Noé, y ahí se explica el nacimiento y cuáles eran sus características. Este es el libro de Enoc. En el capítulo 106 dice lo siguiente: pasado un tiempo, tomé yo Enoch, una mujer para Matusalén mi hijo, y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec, que sería el padre de Noé, ¿no? Entre comillas el padre, diciendo: ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó a la madurez, tomó Matusalén para él una mujer, y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa, su pelo era blanco como lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lamec y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén. Este es un apartado que menciona el libro de Enoc sobre el nacimiento de Noé y las características que tenía. Como vemos, no era humano, como dice acá, tenía su carne era blanca y roja. Su carne era blanca como la nieve y también más roja que la rosa. Bueno, ahí se describe un tono extraño. El pelo era blanco también. Y además, cuando abrió los ojos brillaban. La casa donde, bueno, él nació ahí resplandecía totalmente. Pero lo que llama la atención es que, siendo un bebé, un recién nacido, dice que el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. O sea que estando allí recién nacido, se levantó. Un recién nacido no hace eso y mucho menos habla. O sea que ya era un niño con una genética, unas características que no eran humanas, obviamente. Por eso el temor, como dice acá, de su padre, que se fue corriendo, huyó hasta donde Matusalén. Este relato que acabo de mencionar no es el mismo que estábamos escuchando ahora, que se desprende de otro documento llamado el Libro de los Gigantes, que fue uno de los documentos encontrados en los rollos del Qumran. En ese libro de los gigantes se detalla un poco más, se amplía esta situación. Incluso se dice que la madre de Noé, Batenach, fue inseminada por estos seres que venían de lo alto. Y que realmente el hijo no era de Lamec, sino que le dijeron a Lamec: oye, reconócelo porque es un niño que se te ha dado por la gracia divina. Pero realmente no era ninguna gracia divina, sino que fue una inseminación extraterrena y nació este ser extraño que le colocaron por nombre Noé. Entonces, cuando Lamec va hasta donde Matusalén, él le dice: he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres, sino que parece un hijo de los ángeles del cielo. Su naturaleza es diferente, no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Lamec estaba asustado al ver las características totalmente diferentes a un humano que tenía ese niño. Obviamente, pues tenía un cuerpo físico, un cuerpo humano, pero con ciertos rasgos extraños. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los ángeles, y temo que se realice un prodigio durante su vida. Y ahí él se había dado cuenta que no era hijo suyo. Y bueno, a lo que Enoc le responde: dile a Lamec, él es su hijo en verdad, y sin mentiras, es tuyo este niño que ha nacido, que le llame Noé, porque será vuestro descanso cuando descanséis en él, y será vuestra salvación, porque serán salvados en él y sus hijos de la corrupción de la tierra. Bueno, y aquí estaba haciendo una referencia que ese niño sería el elegido, ¿no?, por estos vigilantes en todo lo que tiene que ver con el tema del futuro diluvio, ¿no? Un movimiento de los elementos que aquí en este documento se describe también. Aquí está la historia
del extraño nacimiento de Noé, cómo tenía unos rasgos diferentes a un humano normal, cómo podía caminar, qué sé yo, se podía levantar siendo un recién nacido. Incluso, según lo que se entiende aquí, podía hablar. Entonces, claro, estamos frente a un híbrido de estos Elohim. Pero además de esto, hay otra referencia a este personaje que está más relacionado a lo que es la tradición sumeria. Y me refiero exactamente a la historia de Unapistín o Ziusudra o Atrahasis. Se puede conocer con esos tres nombres. A lo que nosotros conocemos como Noé dentro de la historia sumeria se le conoce con alguno de estos tres nombres. Vamos entonces a lo que nos relata la historia sumeria para entender un poco más a este personaje. El arca de Noé y el mito sumerio de Unapistín. La historia del arca de Noé, de cómo fabricó un inmenso barco para salvar la vida animal y humana durante una inundación divina que ahogó a un mundo de pecadores, fue escrita en el Génesis, pero existe otro mito anterior y muy similar que proviene de la literatura mesopotámica. La historia bíblica de Noé y del arca la encontramos en el Génesis entre los capítulos 6 y 9. Efectivamente, este relato cuenta cómo Jehová, cansado de la maldad y la ruina humana, decide enviar un diluvio universal sobre la faz de la tierra para eliminar todo resto de esa civilización. Sin embargo, de entre todos los hombres, Jehová rescata a uno, Noé, un hombre bueno y justo. Jehová le recomienda entonces a Noé construir un arca en el que salve a su familia, hijos y a las esposas de estos últimos, pero además le insta a llevar con él diversas especies de animales. En concreto, deberá llevar 7 animales de los denominados puros y una pareja de los impuros. Así es como Noé comienza a construir el arca para resistir el diluvio universal. No está claro cuánto tardó, aunque del relato se puede extraer que fueron unos 20 años. Según el relato, cuando Jehová mandó el diluvio, estuvo lloviendo sin parar durante 40 días y 40 noches. El nivel del agua llegó hasta la cima de las montañas más altas y fallecieron todos los seres vivos sobre la faz de la tierra, salvo los que iban en el arca de Noé. Tras bajar Noé y su familia del arca, Jehová hace acto de presencia y Noé le ofrece un sacrificio. Jehová promete entonces que nunca más enviará un diluvio universal para extinguir a los seres vivos, para que todos y él mismo se acuerden de su promesa. Puso el arco iris en el cielo. Muchos hemos creído durante mucho tiempo que era un relato original de la Biblia, pero existe otro mito que es anterior y muy similar que proviene de la literatura mesopotámica, y esta es la historia de Unapistín. Este poema habla de la época en que los humanos y dioses convivían juntos en la tierra, en la ciudad de Shuruppak. Antiguamente los dioses trabajaban la tierra, pero necesitaban mucha ayuda porque los dioses solos no podían. Por eso crearon a los seres humanos, tan solo 14, 7 hombres y 7 mujeres, que comenzaron a multiplicarse de tal forma que hacían mucho ruido. Y ya no solo eso, debido a que los dioses veían cómo los humanos se volvían más y más violentos, ruidosos y rebeldes, el dios Enlil decidió eliminarlos a todos, pero Enki quería a los humanos y decidió proteger aunque sea a los justos y avisó a Unapistín, que sería la versión del Noé bíblico, para que destruyera su casa y construyera un barco, donde resguardara a su familia, a las especies animales vivientes y conocidas y a unas cuantas personas escogidas. Se desató una tormenta tan salvaje que los mismos dioses se asustaron y ascendieron al cielo, para no sufrirla. Tras esto, en la tierra se desató una gran tempestad que duró 6 días y 6 noches. Al 7º día se calmó el temporal y cuando Unapistín se asomó para ver el paisaje, toda la humanidad era arcilla. Tras 7 días de espera, Unapistín soltó una paloma y más tarde soltó una golondrina. Ambas aves volvieron, pero cuando soltó un cuervo, este no volvió, lo cual significaba que había encontrado un lugar en donde posarse y las aguas se estaban retirando. Entonces, como ofrenda, quemó cañas y madera de cedro y mirto. Cuando Enlil vio su plan fracasado, se enfureció y fue a discutirlo con Enki, pero este defendió todo lo que hizo, al ver que los animales y la familia de Unapistín estaban a salvo, y los defendió con tal pasión que Enlil se emocionó, hasta el punto de bendecirle a Unapistín y a su mujer, para que se asemejaran a los dioses. Todo esto queda registrado en el año 2500 a.C. Esta historia no es la primera vez que la oímos, como todos nos hemos dado cuenta, es muy semejante a lo que se conoce sobre el arca de Noé, ya que muestra similitudes que no escapan al conocimiento humano. Además de esto está el poema de Gilgamesh, que es la epopeya sumeria, que además es la narración más antigua que conocemos. Se describe cómo el dios babilónico Enlil decide eliminar a los humanos y a otros animales del planeta con una gran inundación,
que será conocida como el fin de toda la carne. Ahí elige a Ziusudra o a Trahasis, que es el mismo Unapistín, para construir un arca y salvar a algunos humanos y animales. En los dos textos encontramos importantes similitudes. Por ejemplo, el Génesis describe cómo la humanidad se había vuelto pecadora y rebelde, indignos ante Dios. En el poema de Gilgamesh eran demasiado numerosos y ruidosos. En ambos relatos los dioses deciden enviar una inundación a gran escala para arrasar todo a su paso. Ambos dioses eligen a un hombre sabio y recto. En el caso de los sumerios es Unapistín y en el caso de la Biblia es Noé. Los dos dioses ordenan a su héroe que construya un arca gigante de madera. En ambos relatos las arcas debían ser cerradas con fuerza. Ambas arcas tenían varios compartimentos internos. Ambas arcas también tenían una única puerta central y al menos alguna ventana. En las dos arcas irían un héroe junto con algunos humanos y animales seleccionados. Una gran lluvia cubrió toda la tierra en ambos relatos. Las dos arcas permanecerían en una montaña del cercano oriente. En los dos relatos, el héroe envía pájaros en intervalos regulares para que encuentren tierra seca en las cercanías. Los héroes y sus familias dejan el arca, asesinan un animal en ritual como sacrificio a los dioses. En los dos relatos, los dioses se regocijan por el sacrificio de carne, y en ambos relatos, el héroe es bendecido. Los dos dioses babilónicos parecen estar genuinamente arrepentidos. El dios de Noé muestra algo similar porque promete no hacerlo de nuevo. Lo que podemos entender de toda esta historia es que es un relato que no es originario de la Biblia. Se puede encontrar en otras culturas y en otros documentos, incluso mucho más antiguos que el mismo Génesis. Y esta es una de las cosas que nos debe hacer preguntarnos e investigar y cuestionar los relatos oficiales que nos han enseñado desde siempre. Perder el temor a cuestionar lo considerado sagrado o intocable, para de esa forma poco a poco ir llegando a la verdad. Bueno, con esto tenemos tres elementos de conocimientos que son el libro Los Gigantes de Qumran, el libro de Enoc y la historia sumeria de Unapistín. Vemos que aquí los dioses, en el caso de la Biblia es Jehová, en el caso de las tablillas sumerias es Enki y Enlil. Son los que, bueno, están allí en el rol de dioses. Y estos personajes, tanto Noé como Unapistín, tienen unas características especiales que lo hacen pues agradable para los dioses que lo eligieron. Como vimos en el relato del libro de Enoc, Noé no era un ser humano convencional. Bueno, ni siquiera era un humano, era un híbrido. Y estos híbridos siempre han sido contactados y elegidos por los dioses para ejecutar sus planes. Como así lo fue Isaac, hijo de Yahvé y Sara. Jehová sigue el pacto con Isaac y de ahí en adelante comienza la historia de su pueblo elegido. Tiene a su hijo Jacob, el cual Jehová elige por encima de Esaú, a pesar de que Esaú era el mayor, pero Jacob tenía una genética más pura dentro de esa descendencia Elohim, y a partir de ahí se crean 12 tribus en las cuales se ha repartido, ¿no?, toda esa genética Elohim en la tierra. Y hoy en día, ¿dónde están los elegidos, los híbridos de los dioses? Bueno, en todas las monarquías, puestos del poder, el linaje sagrado o sangre azul que gobierna el mundo. Ahí está la genética de los Elohim. Genética que también, por lo que vimos, tenía Noé, y por eso recibía el respaldo de estos dioses. Como hemos visto en otros videos, el tema del diluvio no es algo que hayan enviado realmente los seres negativos, los Elohim oscuros. El diluvio fue un evento enviado por las jerarquías de la luz para destruir a los Nefilim. Los Nefilim eran los gigantes, las razas híbridas que estos engendros habían creado aquí. Entonces, ¿qué es lo que se entiende del relato sumerio, del relato bíblico, cuando Yahvé, o en el caso de Sumeria, Enki y Enlil, eligen a estos personajes? Ellos eligieron a Noé o a Unapistín no para salvar a la raza humana, sino que eligieron a su elegido, a su híbrido, para preservar la genética híbrida en la tierra. Ellos hicieron este plan solamente para cuidar ese linaje de sangre que ellos habían depositado con la mezcla de mujeres humanas. Por eso ellos preservan a algunos de sus elegidos para que no se borre por completo su legado en esos descendientes. Del otro lado, lo que se hizo con la humanidad verdadera fue un proceso de remanente, fue un proceso de salvaguardar la creación original para que en medio de ese diluvio, que no solamente fue agua, sino movimiento de la tierra, erupciones volcánicas, huracanes, es decir, fue un barrido completo de la tierra, lo que se hizo entonces fue preservar a la humanidad y la genética de las especies animales para luego volver a repoblar la tierra una vez el planeta ya estuviera nuevamente pues en condiciones
para el desarrollo de la vida. Pero el planeta se movió por completo para destruir a la raza de gigantes. Ese fue el objetivo del diluvio. Entonces, no tiene sentido que dioses oscuros pertenecientes a estos Elohim como Enki, Enlil o Jehová, pues sean los que hayan salvado a la humanidad. A ellos no les interesaba salvar a la humanidad. A ellos les interesó salvarse a ellos mismos y además preservar su linaje genético aquí en la Tierra. Por eso eligieron solamente a algunos personajes que tenían esa genética. Esos fueron a los únicos que preservaron. Y el resto de la humanidad, como dicen incluso los relatos, querían destruirla. A ellos no les interesaba salvar a nadie. Entonces, ¿dónde encontramos ese otro relato de lo que realmente ocurrió? Eso está en el libro apócrifo de Juan. Y ahí se nos explica qué es lo que pasó realmente con la humanidad y cómo se preservó a la humanidad, alejado de este cuento del arca y estas historias que no se ajustan a la realidad. En el capítulo 15 del libro secreto de Juan, hacia el versículo 10 nos dice: el primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana. Entonces aquí ya hay una diferencia. Mientras los gobernantes querían destruir a la humanidad, aprovechando esa inundación, ¿qué es lo que hace la luz? Advierte no solamente a Noé, como relatan, ¿no?, las historias sumerias y bíblicas, sino que también toda la familia humana, los vástagos de la humanidad. Y aquí cambia el relato. Aquí ya no es Noé y unas 7, 8 personas más, sino que además de Noé está toda la familia humana, todos los vástagos de la humanidad. Mas los que eran extraños no le escucharon. ¿Y quiénes eran los extraños? Los que no eran humanos, los Nefilín, las razas oscuras que ya se habían creado aquí en la tierra. No ocurrió de la manera que dijo Moisés. ¿Y cómo dijo Moisés? Pues lo que está en el Génesis. Es decir, aquí este libro nos está enseñando que el tema del diluvio y todos los detalles que se cuentan allí no ocurrió de la manera en que Moisés supuestamente lo habría dicho. ¿Qué dice Moisés? Que se escondieron en un arca, ¿no? El cuento del arca de madera y todo esto. Pero ¿qué pasó realmente? Sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible. O sea que no solo fue un pequeño grupo humano, sino que fue muchísima gente la que se preservó en ese tiempo. Es decir, se preservó la humanidad como tal. Y los que no eran de la humanidad, pues eso sí, no se preservaron. Y dice acá, entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. No en un arca, sino en una nube brillante. ¿Y qué es una nube brillante? Porque en una nube uno no se puede montar. Estamos hablando de naves. Un proceso de remanente donde las naves de la luz bioplasmáticas, por eso es una nube brillante, tomaron a la humanidad y preservaron la genética animal y sacaron de la Tierra a lo que era original de la creación de este planeta. ¿Y para qué? Para que el planeta se pudiese limpiar por completo de los Elohim. Entonces, como vemos aquí, el libro secreto de Juan utiliza también el término Noé. ¿Y por qué utiliza el término Noé? Si Noé es uno de estos híbridos oscuros y Noé es el salvador, ¿no?, dentro de lo que son las historias sumerias y la historia de Jehová. Es decir, el tema de Noé es la historia de ellos, de los oscuros, de cómo ellos preservaron su descendencia híbrida en este planeta. Y eso lo representaron en un personaje y en algunos otros pocos que preservaron ahí. Aquí se menciona a Noé porque recordemos que esta historia se la está contando el Cristo a Juan el apóstol, en uno de los contactos, en uno de los encuentros que ellos tuvieron después. Entonces el Cristo, para contarle esta historia, tiene que hacer referencia, para que Juan pueda entenderlo, de los personajes y de la forma en que a él desde niño le habían contado la historia. Por ejemplo, es como si usted le quiere explicar la realidad de lo que pasó en el diluvio a alguien en el presente. Para que esa persona lo entienda, usted tiene que mencionarle a Noé, para que ubique la historia, tiene que mencionarle el arca. Usted no va a empezar diciéndole, no, mira, es que todo eso es falso, realmente era una nave, la humanidad fue sacada de la tierra, un proceso de depuración para destruir a los Nefilín. La gente no lo va a entender. Usted tiene que primero contarle la historia que conoce, Noé, el arca, y luego ir llevándolo a que entienda lo que realmente pasó. Entonces, por eso primero le empieza hablando de Noé y luego le dice, pero espera, no fue como Moisés te contó. Fue así, se escondieron aquí, no solamente Noé, sino muchas más personas. Y de esa forma Juan lo pudo entender y hoy en día nosotros también lo podemos entender. Era la forma estratégica en muchas ocasiones que el Cristo entregaba el mensaje. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones
tocaba datos y referencias del Antiguo Testamento, no porque él tuviera relación con el mensaje de Jehová, sino que para darse a entender en una cultura hebrea que había sido criada con ese legado, él tenía que mencionarlo para que la gente reconociera de lo que le estaba hablando. Pero una vez hacía la relación, entregaba luego el mensaje verdadero. Por ejemplo, cuando decía, vosotros escuchasteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, hacía referencia a la ley de Jehová del talión. Y luego decía, pero yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, rezad por aquellos que os persiguen, y bueno, enseñaba la ley del perdón. Utilizaba una referencia del Antiguo Testamento para dar una enseñanza verdadera. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Y esto entonces es lo que realmente ocurrió. No existió un arca, eso es puro cuento. Lo que ocurrió fue un plan remanente para preservar a la humanidad, no solo a Noé, a la humanidad como tal. Y del otro lado, pues se cuenta la historia de un híbrido, de un elegido, para preservar no a la humanidad, sino la semilla genética de los dioses oscuros que, bueno, la sembraron por aquí y que, bueno, dejaron por acá en el tiempo a sus escogidos, que son los que hoy controlan el mundo. Y esta es la realidad de la historia de Noé. Un híbrido de estos Elohim, de estos Anunnaki, de estos seres extraterrenos que utilizaron a su madre, la inseminaron y nació este personaje pues con unas características supuestamente superiores. En él preservaron esta descendencia y una vez ellos repoblaron la tierra, retomaron el control, estos Elohim pues comenzaron con sus descendientes a seguir diseminando su semilla genética. Si no, recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y estos se esparcieron por lo que es el viejo continente, Europa, África y Asia. Y bueno, a partir de esos pueblos comenzaron los linajes de los hebreos, los árabes, los sumerios. Y bueno, a partir de los descendientes de los hijos de Noé se crearon los pueblos que más adelante estos mismos dioses Elohim comenzaron a elegir. Por ejemplo, de Sem se desprendió el pueblo hebreo, porque Abraham era descendiente de Sem y a partir de Abraham pues se estableció una familia y bueno, ese fue el pueblo que escogió Yahvé. O sea que vemos que esto lo tenían bien planeado. Eligen a un personaje, salvan a un personaje junto a algunos otros seres humanos híbridos encabezados por Noé. Luego estos, una vez termina el diluvio, tienen descendencia, principalmente en los 3 hijos de Noé, y se esparcen y comienzan a crearse poblaciones en toda esa zona del mundo. Y luego ahí es donde los Elohim, una vez retoman el poder, aprovechan para ir contactando dentro de esos mismos descendientes de estos híbridos a los pueblos que ellos elegirían hacia el futuro. Y el caso más conocido pues es el del Antiguo Testamento, del Dios hebreo, que ya sabemos que eligió a su pueblo para el control global. ¿Y quiénes son sus elegidos? Pues descendientes de Noé, un pueblo que tiene la genética híbrida. Por lo tanto, no son 100% humanos. Algunos descendientes dentro de ese mismo pueblo tienen esa genética de estos seres Elohim un poco más fresca, más viva, y otros no tanto. Por eso se disgregaron en 12 tribus y algunas son un poco más hostiles, otras un poco menos, y por eso se ve como dentro del pueblo hebreo algunos están más a favor del sionismo, otros no tanto, y eso depende de la pureza de la raza. Por eso ellos siempre quieren proteger la pureza de su raza, porque entre más pura sea, y no pura porque sea buena, sino pura en el sentido que es más fiel al legado de los Elohim, entonces esa pureza pues les permite estar más cerca a su Dios. Y de la pureza de esa raza es la que va a descender al final su rey, el anticristo, que es un descendiente directo de estos seres que en el tiempo del diluvio eligieron a Noé, los falsos dioses de la antigüedad. Y bien, este es el tema, el misterio del origen de Noé. Estaré pendiente de sus comentarios para ver qué opinan de todo esto, si ya conocían esta historia. Y no es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.